Entonces, Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 2, comienza. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, como habíamos hablado en la introducción de la enseñanza, cuando Lucas, que es el autor, ¿cierto?, del libro de Hechos, comienza hablando sobre el primer libro. Cuando él dice, en mi primer libro hace referencia al Evangelio de Lucas. Sabemos que Lucas es el autor, ¿cierto?, de Lucas y de Hechos. Ambas fueron cartas escritas a un hombre llamado Teófilo. Y el propósito de estas cartas era que ese hombre conociera la historia de Jesús desde el principio hasta el momento que ascendió al cielo, y luego la obra que continuó haciendo Jesús desde el momento en que asciende al cielo hasta, digamos, como el año 60 después de Cristo, que es cuando Pablo está encarcelado en Roma. Entonces, ese Evangelio de Lucas nos habla, como dijimos, de toda la obra de Jesús en la tierra, hasta el momento que va al cielo. Podríamos decir, la obra que Jesús llevó a cabo de redención, pero el segundo libro, que es el libro de Hechos, nos habla sobre la continuación de ese libro, ¿cierto? Podríamos decir, Jesús concluyó su obra de redención al momento en el que subió al cielo, ¿cierto? Hasta ahí podríamos decir, la obra de Jesús se llevó a cabo. Porque ¿cuál era la obra? Que Él viniera, viviera una vida perfecta, que nosotros no podíamos vivir, muriera en una cruz para pagar por nuestros pecados, derramara su sangre, ¿cierto? Se cumpliera la profecía de que tenía que estar en una tumba por 3 días y resucitar al tercer día. Y en ese momento podríamos decir, se concluyó la obra de Cristo. Pero el libro de Hechos nos muestra que a pesar de que se concluye su obra de redención, apenas comenzó su obra de proclamación. Porque hasta ese momento se llevó a cabo esa obra, pero el Evangelio nos había regado. ¿Y cuál fue el medio, o a través de qué medio fue que Jesús decidió que el Evangelio fuera llevado? A través de personas. Jesús pudo milagrosamente haber simplemente hecho que todo el mundo se convirtiera, o que el que Él quería, pero no, Jesús nos escogió a nosotros para ser parte de proclamar el Evangelio. Nosotros somos llamados, la gran comisión que vemos en Mateo 28 es eso: vayan y hagan discípulos. O sea, estamos llamados, comisionados nosotros a ir a predicar el Evangelio por el poder del Espíritu Santo para que otras personas se conviertan al Evangelio. Entonces, Hechos es eso, es básicamente cómo comienza a difundirse todo el Evangelio en las regiones se basa en 3 regiones: Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra, que viene siendo donde Pablo fue, a todos estos lugares donde Pablo fue a hacer sus misiones. Entonces, como dijimos, ¿qué es el libro de Hechos? Es la continuación de la obra de Jesús. Esa obra de Jesús no concluyó ahí. Quizás la obra redentora sí, pero la obra continúa. Y como yo decía en el estudio pasado, el libro de Hechos no se ha terminado de escribir. El libro de Hechos tiene una característica, y es que termina de una forma abrupta, que uno dice, ¿y qué pasó con el final? Esto no tiene un final. Simplemente Pablo está aquí encarcelado en Roma y no volvemos a ver qué pasa con él. No sabemos cuál fue el veredicto, qué pasó con Pablo. Pero yo pienso que Dios tenía un propósito muy grande con eso, y era dejar abierto el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque si el libro de Hechos tiene como propósito hablar sobre la iglesia se ha terminado el día de hoy. La iglesia sigue, nosotros somos la iglesia. Esto que estamos haciendo es iglesia. Seguimos siendo el cuerpo de Cristo y seguimos proclamando el Evangelio. O sea que se podría decir que el libro de Hechos no se ha terminado de escribir. El día que Cristo venga por nosotros, ese día ya no habrá más iglesia en la tierra. Ese día se podrá decir, concluyó el libro de Hechos. Es una manera de verlo, de esa manera, de que nosotros seguimos escribiendo la historia de Hechos. Vemos que a través de la historia grandes hombres Dios ha utilizado, que no están registrados acá, pero que han sido herramientas, un Martín Lutero, personas que han sido herramientas para poder volver a encaminarnos otra vez a los caminos del Señor. A pesar de que como hombres nos desviamos, el Señor vuelve otra vez y nos pone en sus caminos. Entonces el libro de Hechos como tal abarca alrededor de 30 años.
Desde el año 33, que es cuando Jesús asciende al cielo, como dijimos, hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma, que se dicen, según los historiadores, que es alrededor del año 62, 63 después de Cristo. Cuando volvemos otra vez a ese versículo 2, dice, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí es importantísimo ver esa palabra por medio. ¿De quién? Del Espíritu. El medio por el cual se llevó a cabo todo el ministerio de Jesús fue por el poder del Espíritu Santo. Díganme si no es muy curioso que hasta el año 30 Jesús nace y no comienza su ministerio hasta el año 30 en el momento en el que Él es bautizado y recibe al Espíritu Santo. Y podríamos decir, pues Él es Jesús. Y según la Trinidad, Él es Dios. Jesús pudo haber empezado a predicar en cualquier momento, pero no había llegado su momento. Él sabía que el Padre iba a hacer la obra a través del Espíritu Santo en Él. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué puedo tener certeza de que Jesús hizo su obra por medio del Espíritu Santo? Miren todas las evidencias que hay. Mateo 4:1 nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue el Espíritu el que guió a Jesús al desierto. Mateo 12:18, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Pondré mi espíritu sobre él. O sea, ya estaba predicho de que el Señor pondría su espíritu sobre su amado. Marcos 1:10 dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces yo digo, si Jesús llevó a cabo su ministerio por el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros no necesitamos del Espíritu Santo? O sea, ¿cuánto más nosotros no necesitamos de una fuerza superior a nuestra fuerza de voluntad, a nuestras ganas, a nuestra, ¿cierto? Decir, yo puedo, deseos, más que deseos. Yo creo que todos aquí nos hemos dado cuenta que muchas veces tenemos el deseo, pero fracasamos, porque no tenemos o no accedemos a dejarnos llevar por el poder del Espíritu, porque lo tenemos. Como creyentes tenemos el poder, pero muchas veces simplemente actuamos en la carne. Después continúa diciendo, o sea, Jesús instruyó a miles de personas, pero sus principales y constantes alumnos fueron los apóstoles que había escogido, porque nos dice a los apóstoles que había escogido. Entonces, Jesucristo vemos que en su ministerio habla a muchas personas. Cuando vemos el Sermón del Monte eran, miles de personas que estaban ahí reunidas, pero en todo momento Él tuvo el grupo de 12. A esos 12 que Él había escogido, que eran su grupo cercano, a quien Él les reveló cosas importantes, donde ellos pudieron ver cosas que nadie más pudo ver, donde pasa la transfiguración, cosas que solamente algunos de ellos tuvieron el privilegio de ver. ¿Con qué propósito? Con que ellos lo conocieran tan íntimamente para que el día de mañana ellos pudieran predicar a Jesucristo. Entonces Jesús los salvó, los comisionó, los preparó, los dotó y los enseñó a fin de que pudieran ser testigos de la verdad. O sea, Jesús preparó a estos 12 hombres para que ellos a futuro pudieran ir y transformar el mundo por medio del poder del Espíritu Santo. Es muy importante también ver que en el tiempo que ellos pasan con Jesús, Jesús en todo momento les está a ellos enseñando acerca del reino, acerca de quién es Dios. Y está creando una enseñanza correcta. ¿Por qué? Porque sabía que ellos iban a tener que enfrentarse afuera con todo tipo de enseñanzas. Vemos como el apóstol Pablo en múltiples cartas, el propósito de sus cartas es, y lo mismo también Juan cuando escribe Primera de Juan, es hablarle a estas congregaciones y decirles, cuidado con los falsos maestros. Hoy en día, ¿cuántos falsos maestros no hay de la palabra? Que dicen ser cristianos, dicen ser pastores, dicen venir hablando de parte de Dios y están tergiversando la palabra. Entonces, Jesús sabía que sus apóstoles necesitaban la teología correcta. Necesitaban conocer correctamente quién era Dios, quién era el Cristo. ¿Para qué? Para poder ir a predicar esto correctamente. Y yo creo que de la misma manera el Señor nos está mostrando a nosotros como iglesia. Nosotros necesitamos, lo que decías vos ahorita, yo necesito profundizar. Porque en tiempos como estos,
muchos serán engañados. Y yo no quiero ser uno de esos. Y no me puedo creer fuerte ante eso. La única certeza que yo puedo tener de no caer ahí es sumergirme en la palabra, sumergirme en la verdad. Porque cada día vemos cómo con sutileza van cambiando, porque la verdad absoluta no la pueden cambiar, pero van creando estas verdades, ¿cierto? Que cada uno tiene su verdad, su forma de ver, pero el Señor, o sea, en todo momento el Señor tenía una sola verdad, un solo evangelio, un solo Dios, un solo espíritu. And that's it. Entonces, por eso es muy importante cuando vemos ahí en Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina, o sea, todas las personas de la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, perseveran en la doctrina de los apóstoles. Esto quiere decir que los apóstoles tenían ese conocimiento, habían recibido de Jesús habían recibido todo ese poder del Espíritu Santo, y la gente que hacía, creía en ellos, confiaba en lo que les estaban diciendo, perseveraban en la doctrina que los apóstoles les estaban enseñando. Por eso es que la gente se reunían todos al principio y simplemente pasaban tiempo todos hablando sobre Jesús, pasaban tiempo todos predicando acerca de Cristo y perseveraban en eso. Cuando vamos a ver aquí en Hechos 1:3 dice, después de padecer la muerte, se les presentó, ¿quién? Jesús, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Nos está diciendo que en el momento en el que Jesús muere y resucita, Él se le presentó a los discípulos. Y yo sé que muchas personas, incluso judíos de la época, yo creo que podían decir, esto es una mentira, es una farsa. Muchos hasta pensaban que habían escondido el cuerpo y que ellos estaban inventando que Cristo había resucitado. Pero la parte más hermosa de esto es que la palabra dice que Jesús se le apareció alrededor de 500 personas. Hay alrededor de 500 testigos oculares de Cristo resucitado, como decía el apóstol Pablo, y personas que hasta el día de hoy, o sea, en el momento en el que escribe la carta, viven. Como quien dice, si usted no quiere creer en esto, hay todavía 500 personas que vieron a Cristo resucitado. O sea, no hay manera de decir que Él no resucitó, porque hubo muchos testigos, y entre esos los discípulos, a quien se les presentó, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. ¿Cuáles fueron algunas de esas pruebas? Les mostró las heridas de su crucifixión. Él no era un espíritu, era cuerpo. O sea, cuando él se presentó ante ellos lo tocaban. O sea, no era un espíritu que la mano, o sea, como tenemos la idea de que el Cristo resucitado era un espíritu y... No, tenía un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, que podía hacer cosas como pasar por una pared, porque se nos dice que ellos estaban encerrados en un aposento. ¿Y qué hizo Cristo? Entró al cuarto y todos quedaron como, ¿y este por dónde entró? O sea, ¿cómo hizo para entrar? Y Él simplemente les dice, o sea, otra prueba, come y bebe con ellos. ¿Qué espíritu va a comer y beber? ¿Qué necesidad tiene de comer y beber? Pero Él les muestra como que, no, o sea, soy yo, resucitado, vengan, comamos, bebamos. Se le aparece a más de 500 personas. Y aparte de eso, no le basta con solamente aparecérseles una vez. Decide estar con ellos alrededor de 40 días. Y cuando ahí dice pues que está con ellos 40 días, no es que estuvo constantemente, sino que hubo apariciones durante los 40 días, se les aparecía de una manera y de otra. Y en los evangelios podemos ver varias de esas muestras de Jesús. Entonces dice, durante 40 días se les apareció. Entonces algunas apariciones de Jesús, por ejemplo, cuando se le aparece a María Magdalena y a la otra María a la tumba. A las primeras que se les aparece a las mujeres. Cuando se le aparece a los 11 discípulos en el monte a darle la gran comisión en Mateo 28. Y también vemos muestras de cuando en Jerusalén se le aparece a muchos otros discípulos. Entonces, como dijimos, ese texto griego que dice que durante 40 días, en verdad la palabra griega que dice ahí es pues que a través de 40 días se les presenta a Jesús con pruebas, como dice ahí, indubitables. O sea, ellos no podían dudar. Unas pruebas que ellos no podían decir, esto fue un fantasma, esto fue una alucinación. No, pruebas contundentes de que Jesús había resucitado. Luego nos dice, y les habló acerca del reino de Dios. Aquí hay un punto que a través de la historia ha sido tan
digamos, ha creado controversia que de él hasta han nacido, digamos, creencias o doctrinas, y es de donde nacen los gnósticos. Los gnósticos son las personas que creen que simplemente son o sea, como que ciertas personas tienen un conocimiento especial que nadie tiene. Entonces, que las personas, hay algunos que reciben de Dios un conocimiento místico y especial que nadie más tiene. Sí, entonces ese gnosticismo, muchos se han pegado de ese versículo para decir, es que en ese momento Dios les reveló a los apóstoles unas cosas cuando dice, les habló acerca del... pues que estaba reunido con ellos, que se preguntan, ¿y de qué les estaba hablando Jesús en ese momento? Los gnósticos dicen que les reveló una sabiduría que nadie más tenía y les reveló cosas que nadie más sabía, pero la palabra es muy clara. En esos 40 días Jesús les habló ¿de qué? Del reino. ¿De qué habló Jesús en su ministerio por 3 años en la tierra? Del reino de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a mirar las parábolas de Jesús, ¿de qué se trataban las parábolas de Jesús? Del reino. Todo momento él decía, o sea, yo vengo a proclamar, o sea, el reino de los cielos se acerca, el reino de los cielos, el reino de los cielos, mi Padre, o sea, el reino. O sea, en todo momento Jesús venía a proclamar el reino. Cuando le dijo a Pilato, mi reino no, o sea, cuando es cierto, no es de este mundo. O sea, Jesús en todo momento vino a proclamar un reino y hablarnos acerca de ese reino. Y ese reino no es algo ficticio, algo imaginario, es algo real. Y nosotros vamos a ser parte de ese reino. Por eso nosotros necesitamos permanecer firmes en la fe, confiando en Jesucristo, porque Él va a reinar. Y dice la palabra que nosotros reinaremos junto con Él. Entonces, como decíamos, que pues el gnosticismo, que es esa doctrina religiosa esotérica y herética, porque pues es una herejía, o sea, también tienen muchas cosas donde han cambiado la palabra, que se desarrolla durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. Entonces, como quien dice, si usted no ha recibido ese conocimiento divino, usted no va a ser salvo. Pero el Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos, para el más estudiado, el más sabio, para el más ignorante. Y como dijimos, la Escritura es muy clara, habla acerca del reino de Dios. Entonces, paremos un momento y hablemos cuál es el reino de Dios. Como dijimos en Juan 18:36, cuando Jesús está ante Pilato y responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús sabía que su reino no era aquí, no se iba a llevar a cabo acá. ¿Qué más es este reino? El reino de Dios está caracterizado por la justicia, por la luz, por Cristo, por los creyentes y por Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 6, 14, 16. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí nos está hablando ya de 2 tipos de personas, los creyentes y los incrédulos. Veámoslo como 2 reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz o el reino de Dios. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? La palabra Belial se usa para Satanás. ¿O por qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces aquí Cristo deja muy claro, o sea, la palabra nos deja muy claro es que Cristo tenía, o sea, como propósito un reino totalmente opuesto al reino de Satanás. Hay 2 reinos y o pertenecemos a uno o pertenecemos al otro. No hay tal cosa como de que no, yo no estoy ni en uno ni en el otro, porque no creo ni en eso, no. Si no creemos en esto o en esto, tal vez está en el reino de Satanás, una persona, cierto, enceguecida por las mentiras de Satanás. Entonces, es importante ver que las características del reino son siempre la luz, los creyentes, la justicia, la verdad. Como dijimos, en todo momento Jesús hizo un énfasis impresionante en la verdad. El ministerio de Jesús estuvo caracterizado por proclamar la verdad. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él sabía que la batalla del ser humano aquí en esta tierra va a ser con el engaño. A Satanás se le llama el padre de las mentiras.
el engañador. Él es un maestro en lo que es engaño. ¿Y cómo combatimos nosotros el engaño? Con la verdad. Pero si nosotros no conocemos la verdad, facilito vamos a ser engañados. Entonces por eso es importante también ver que la característica de este reino es la verdad. No hay tal cosa como que se oponga a la palabra de Dios y decir es que esto quizás es lo que Dios quiere para mí. Si algo se opone al reino de Dios, no es de Dios, no es de la luz. Nadie bajo el gobierno del pecado podrá entrar en él. No lo digo yo, lo dice Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La palabra es muy firme con eso. La palabra es muy firme de que nadie que está bajo estas cosas, bajo el gobierno del pecado, porque ahí se levanta la pregunta de, bueno, pero ¿y si alguien ha cometido uno de esos pecados? Entonces, estamos hablando de la persona que practica estas cosas. Cuando nos dice, ¿cierto? El avaro, el idólatra, o sea, es lo que caracteriza a esta persona. Él es un idólatra, o sea, practica la idolatría. No que fue un idólatra, o hizo esto, o practicó un acto de inmoralidad sexual, pero ya esa persona no está en eso. Estamos hablando de las personas que constantemente están en eso, se deleitan en eso. No hay para ellos dolor, para ellos no se sienten mal por lo que están haciendo. Entonces, eso es lo que nos dice Efesios 5:5. La otra característica de este reino es que es eterno, ¿cierto? No es un reino terrenal que tiene un principio y un fin. Vemos que a través de la historia han habido cientos de reinos y vemos cómo han empezado imperios y han caído. Todo tiene un principio y tiene un fin en esta tierra, pero el reino del Señor es eterno. Miren lo que dice Salmo 145:13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. El Señor reina por siempre, ha reinado desde siempre y reinará para siempre. De eso podemos tener certeza. Como dice ahí, el Señor es rey por siempre. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Yo cuando leo Apocalipsis simplemente, siento algo, me imagino cómo va a ser eso. Algunas veces no logro como percibir o no logro como visualizar cómo va a ser eso, pero yo digo, aquel Señor que muchos ven mansito, que muchos ven ahí en el cuadro pintado, el Señor va a venir con toda su gloria. El Señor va a venir revestido de poder. Jesucristo va a llegar de una manera que los que no creyeron en Él, a mí me parte el corazón pensar en las personas que en ese momento se van a arrepentir de no haber creído en Él y que tendrán que confesar en ese momento que Él verdaderamente era el Hijo de Dios y será muy tarde para ellos. Pero solamente pienso, cómo Él va a venir vestido de majestad. Como dice la palabra, escrito aquí, Rey de reyes y Señor de señores. Cristo va a venir con todo su poder. Él no va a ser ese corderito manso. Exacto. Por eso es que la Biblia dice, Él es el Cordero de Dios, pero también es el león de la tribu de Judá. Él es manso, pero también tiene todo el poder, toda la autoridad. Entonces, definitivamente Apocalipsis nos da una imagen de un Cristo poderoso. Poderoso. Ya no es el mismo Cristo que estuvo aquí, quizás, cierto, como con ese espíritu ya más humilde, no, es un Cristo poderoso que viene a hacer justicia y viene a destruir a todo aquel que definitivamente dijo yo no creo en Él o no quiero creer en Él. Por eso tenemos una labor nosotros, de proclamar, una labor nosotros, una responsabilidad, empezando por nuestras familias, nuestros hijos, la responsabilidad que tenemos como padres nosotros de enseñarle a estos niños el temor a Dios, el respeto por el Señor, el amor a la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad muy grande. Y no solamente con palabras vamos nosotros a llevar esto a cabo, con nuestro ejemplo. Así que por eso hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos en medio de este mundo no solamente hablar y proclamar, sino vivir de esa manera. Y ahí es donde dice este versículo. Hechos 1:41 del 4 al 5. Una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino
esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Otra vez nos está diciendo, una vez mientras comía con ellos, o sea, a Jesús le gustaba reunirse a comer con ellos. Definitivamente la Biblia nos muestra varias veces que Jesús, varios de sus encuentros con los discípulos fue alrededor de la mesa. Algunos de los momentos más cruciales donde Jesús dejó impartidas algunas de las enseñanzas más importantes fue a través de la mesa. Y yo pienso que nosotros también algunas veces hemos perdido el valor de sentarnos a comer y el valor que tiene eso, tanto espiritual como emocional. Ahorita hablamos de la conexión, decías, la conexión, o sea, y yo pienso que la mesa es un punto donde nosotros podemos verdaderamente conectarnos, compenetrarnos con nuestras familias. Algunas veces en este país yo siento que por el afán uno es bueno y uno come parado y uno es... Pero yo creo que debemos volver otra vez a adoptar eso de sentémonos a la mesa, cero celulares, cero distracciones y hablemos. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste hoy? Y conectarnos, mirar. Yo pienso que así fue Jesús con sus discípulos, sentado a la mesa, partiendo pan y hablando con ellos, mirándolos a cada uno a los ojos. Los miraba, les hablaba, los regañaba si los tenía que regañar, les enseñaba, se reían. Entonces miren cómo la Biblia menciona tantas veces esto, y yo pienso que todo lo que la Biblia menciona es porque tiene algo que enseñarnos. Dice, una vez mientras comía con ellos, de las muchas veces, les da esta orden. No se alejen de Jerusalén, les dice, sino esperen. ¿Por qué les dice no se alejen? Porque imagínense, ya estaban siendo perseguidos. Si ya habían matado a Cristo, ya ustedes saben lo que se había armado allá en Jerusalén. Ya estaban esos fariseos, los saduceos, estaban todos alborotados. Primero ya mataron al líder y ahora estamos buscando a quienes son seguidores de él. Ustedes ven que ya varias veces le preguntaban a los discípulos, ¿usted es seguidor de Jesús? Que es cuando Pedro lo niega. No, yo a él no lo conozco. Ya estaba creándose esa tensión. Tengo una pregunta. Sí. Ahí, eso que dijiste de Pedro y Judas, antes de Cristo existía el Espíritu Santo. Pues, sí, claro. Okay. Entonces, en ese caso de Pedro, ahí el Espíritu Santo no actuó. Ahorita vamos a ver un punto con referente a eso, con que si el Espíritu ya estaba, ¿cierto? Digamos, empoderándolos o no. Ahorita vamos a mirar un versículo aquí precisamente de eso. Pero definitivamente ese acto que él hizo, obviamente no fue algo, digamos, guiado por el Espíritu, sino guiado por el temor, por el egoísmo, pensando en él. No, es que si yo digo que conozco a Jesús, me matan. Se puso primero él, antes que su maestro. Pero después vemos obviamente cómo él se arrepiente de esto y cómo el Señor lo restaura, lo restituye otra vez, a diferencia de Judas. Judas lo traiciona, pero ¿qué hace Judas? No puede con la culpa y se suicida, ¿cierto? En vez de haber buscado al Señor para que él lo restituyera. Eso es una pregunta que se ha levantado mucho a través, digamos, de la historia. Y yo no tengo la respuesta, es una pregunta abierta. ¿Qué piensan ustedes? Que si Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Claro. Sí, no es probable. Yo también creo. Sí, fue arrepentimiento. Sí, porque fue ya, o sea, Satanás fue el que lo llevó a Exacto. eso, no fue él, por decirlo así, ¿no? Exacto. Y digamos que obviamente eso se tenía que llevar a cabo. Era el plan de Dios. O sea, el que Judas lo hubiera traicionado no estaba fuera de los propósitos de Dios. Pero yo pienso que de pronto el suicidio no era la salida. De pronto él, como Pedro. O sea, en el libre albedrío, claro. Tuvo la oportunidad de haberse arrepentido. Uh-huh. Y en vez de sentir culpa, que es la culpa, digamos, que da el enemigo, la culpa de condenación, pudo haber tenido la culpa que tuvo Pedro. ¿Y cómo hice esto? Me duele, pero yo quiero seguir con mi maestro. El Judas, yo pienso que digo, yo cómo voy a seguir con Jesús después de esto que acabo de hacer. O sea, sí. Prefiero estar muerto. Sí. No, ¿y cuál sería la reacción de los demás discípulos? Traición, o sea, sí, es un caso muy fuerte.
Y bueno, más adelante vamos a estar hablando de Judas porque ya después el versículo 1 después va a hablar sobre cómo el capítulo 1 sigue hablando al final de cuando tienen que buscar a una persona que reemplace a Judas. Ya no está Judas, necesitamos buscar al 12º discípulo. Pero entonces Jesús les dice, no se alejen, como quien dice, quédense aquí. No se vayan a poner a dispersarse, a esconderse por todas partes, no se alejen, esperen en Jerusalén. ¿Se acuerdan que yo les di una promesa? Él les recuerda la promesa que Él les había hablado anteriormente cuando una vez estuvo con ellos, que les dijo, ustedes serán revestidos, o sea, yo me voy, pero les daré a ustedes un consolador que estará con ustedes, que los acompañará, yo no los voy a dejar huérfanos. Entonces está como recordándoles otra vez, ¿se acuerdan la promesa del Padre de la cual ya les había hablado? Entonces vuelve y les como que les hace énfasis. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, aunque los discípulos tenían, digamos, el conocimiento porque habían sido alumnos de Jesús, como habíamos hablado, Jesús les enseñó del reino, o sea, tuvieron al maestro ahí uno a uno, ellos 12, tuvieron experiencias, lo vieron hacer milagros. Esto no era suficiente para que ellos salieran a predicar. ¿Y eso qué me da a entender a mí? Que muchas veces solamente conocer esto no es suficiente para yo salir a predicar. Yo puedo conocerme esto y, mejor dicho, ser un escriba de la palabra, conocerla al derecho, al revés, memorizar todos los versículos. Pero sin un factor, lo que yo haga no va a tener ningún efecto. Vamos a ver cuál es ese factor. Volvemos aquí al punto de que Jesús necesitó del Espíritu para comenzar a predicar. Entonces, ¿cuál es ese factor? El Espíritu Santo. En Lucas 3 vemos el bautismo de Jesús. Jesús tenía un perfecto compañerismo con el Espíritu y con el Padre, porque ellos tres son uno. O sea, el Padre está en Él está en el Padre, o sea, es como que... Pero Cristo fue obediente. ¿Por qué? Porque sabía que la función del Espíritu es empoderar. Cada persona en la Trinidad tiene una función. El Padre tiene una función, el Hijo tiene una función, el Espíritu tiene una función. Todos son Dios, pero cada uno ejerce una función distinta. Y el Hijo se somete al Padre por obediencia. Y el Hijo sabe que Él solamente puede hacer lo que el Padre le diga, pero a través del poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que vivir de la misma manera. Nosotros nos sometemos a Cristo por reverencia al Padre y vivimos a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el Espíritu Santo y sobre el poder del Espíritu. Acá vemos otros versículos donde nos habla sobre cómo Jesús fue guiado por el Espíritu. Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, miren, fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. O sea, él tenía esa sintonía de que el Espíritu le decía algo, ok, para allá es. Es que muchas personas piensan que Jesús simplemente, por ser, digamos, Dios, aquí en la tierra simplemente Él tenía esa perfecta como, discernimiento. Pero no es así, porque acuérdense que incluso en un momento cuando Él estaba en Getsemaní, Él le ora al Padre y le dice, Padre, si es posible, o sea, yo no quiero tener que pasar por eso. Si es posible, quita esa copa. Porque Él era 100% humano. Era 100% humano. No podemos quitarle la humanidad a Jesús. Él es 100% Dios, pero 100% humano. Él sufrió, Él lloró, Él sintió, Él tuvo temor, tuvo angustia. Nos dice la palabra que llora, que sudaba como gotas de sangre. Y hasta le dice al Padre, si es posible, o sea, pasa esta copa. Yo no quiero tener que pasar por eso, pero ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, vemos que Jesús, en su parte humana, digamos no que necesitara, pero se sometía para ser guiado por el Espíritu, porque el que lo empoderaba era el Espíritu Santo. Lucas 4:14 dice, Jesús regresó a Galilea, ¿qué? En el poder del Espíritu. Lucas 4:18, Jesús cuando está hablando en la sinagoga, que él empieza a leer el libro de Isaías y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Lucas 5:17 dice, y el poder del Señor estaba con él
para sanar enfermos. Miren, el poder del Señor estaba con él. ¿Con qué propósito? Para que pudiera sanar a los enfermos. Entonces, cuando dice, esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado, volvemos y hablamos. ¿Cuál era la promesa del Padre? Entonces leemos en Juan 14:15, para volver como a refrescar la memoria de cuál era esa promesa. Y dice, si ustedes me aman, les dice Jesús cuando está reunido con los discípulos antes de su muerte, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador. Jesús fue un consolador para ellos, estando ahí presente. Pero ellos decían, ¿y qué va a pasar cuando se vaya Jesús? Pero Jesús les dijo, tranquilos, yo les voy a dar otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Ese es el versículo que quería traer para responder tu pregunta. Cuando nosotros leemos ahí esa última parte, Jesús le está diciendo, porque este consolador, ¿cierto? O el Espíritu, dice que el mundo no puede ver porque no lo conoce. O sea, la gente que no está con el Señor no le conoce. Por eso muchos que no están con Él piensan que somos locos porque no conocen al Espíritu, no saben las maravillas que Él hace. Pero dice, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes. Como quien dice, hey, aquí está el Consolador, con ustedes, vive con ustedes. Pero mire lo que dice, pero muy pronto estará en ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El Espíritu Santo estaba con ellos, pero ellos no estaban, el Espíritu no estaba morando en ellos. Entonces, quizás ese acto de Pedro fue un acto totalmente guiado por la carne, no por el Espíritu, porque eso todavía él aún no había recibido el poder. Cuando usted se va a ver la vida de Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, es un hombre totalmente transformado, un hombre que se para a predicar aunque lo metan a la cárcel. Un hombre que se pone a predicar, a hablarle a la gente aunque lo maten. Un hombre que le habla a los reyes, a los grandes líderes religiosos y les dice, ¿a quién es más importante obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Un hombre totalmente transformado. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu. ¿Quién era ese otro Pedro? Temeroso, muerte. Un hombre carnal, un hombre humano, un hombre como cualquiera, lleno de temores, Claro. lleno de egocentrista que piensa es en uno, yo pienso es en mí, no, que los maten a ellos, a mí no. Pero este otro es un Pedro totalmente transformado por el poder del Espíritu. Entonces yo podría decir que en ese momento el Espíritu no habitaba en Pedro, no estaba en Pedro. Vivía con ellos, mas no estaba en él, que es lo que Jesús dice acá. Está con ustedes, pero dentro de poco estará en ustedes. Esa era la promesa que el Padre que Jesús les había dado. Entonces Jesús les recuerda y les dice, esperen la promesa, esa promesa de que el Consolador estará en ustedes, de la cual ya les he hablado. Muchos de ellos conocían, bueno, muchos de ellos no, todos, como buenos judíos conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos, cierto, el judío ellos crecen y hasta el día de hoy los judíos desde niños los instruyen en la Torá y en el Tanaj de una manera que ellos conocen las escrituras de principio a fin, las recitan desde niños, se las saben todas. Entonces muchos de ellos sabían las profecías acerca del Mesías, sabían las profecías acerca del Espíritu Santo. Profecías como cuáles, esta de Ezequiel, hace 590 años atrás, antes de Jesús, decía, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. En ese momento eso no había sucedido. Eran muy pocos en los que el Espíritu Santo recaía. Profetas. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo simplemente recayó sobre unas cuantas personas. Pero después de Cristo, esta profecía se cumple. El Espíritu Santo, como dice Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes.
en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Como quien dice, no hay preferencia de clase, hasta los siervos recibirán de mi espíritu. Todo aquel que confíe en Jesucristo recibirá del espíritu. Y estos eran profecías escritas 220 años antes de que llegara Jesús. Entonces ellos entendían que en algún momento vendría el Espíritu de Dios. Lo que ellos no comprendían era cuándo. Entonces Jesús les está diciendo en ese verso, la promesa del Padre les recuerda, como quien dice, ¿se acuerdan todo lo que dice las Escrituras de que el Espíritu vendrá? Prontamente se van a cumplir esas profecías. Luego continúa diciendo, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuál era el bautismo de Juan? El bautismo de Juan era un bautismo que simplemente era representado en agua, ¿cierto? Nosotros sabemos que Juan era Juan el Bautista, bautizaba a la gente en el río Jordán. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la gente se arrepintiera de sus pecados y sus pecados fueran perdonados. Él proclamaba en todo tiempo, decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Juan sabía que venía el Mesías. La palabra dice que Juan fue quizás el último profeta del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque él profetizó la venida del Mesías. Él fue el que le abrió el camino al Mesías, preparó el camino, preparó el corazón de muchas personas a través del arrepentimiento para que pudieran recibir a Jesús. Pero el bautismo de Juan no tenía un poder como tal. El bautismo de Juan simplemente era algo simbólico, una representación donde la persona dice, yo me arrepiento de mis pecados. Y representaba un cambio de vida. La persona sale del agua y es una representación de un cambio de vida. Y hoy en día el bautismo que nosotros, digamos, también hacemos es eso. Es una representación simbólica. El bautismo no va a definir mi salvación. Muchas personas dicen que es que si yo no me he bautizado no soy salvo. No, pero si yo soy salvo, debería anhelar ser bautizado. Porque es como querer decirle a la gente, hey, públicamente, yo confío en Jesús. Yo confío en Él. Yo quiero demostrarle a todo el mundo que mi vida cambió, que me arrepentí de mis pecados, que morí a mi viejo hombre y salí siendo una nueva persona. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el bautismo del Espíritu del cual Jesús está hablando acá? Porque ese es un tema que también ha causado mucha controversia y de ahí se han derivado hasta diferentes denominaciones. Hay denominaciones donde piensan que el bautismo del Espíritu Santo es algo que recibe una persona en algún momento de su vida como creyente y que es caracterizado porque la persona empieza a hablar en lenguas o la persona empieza a profetizar o empieza... Pero el problema es que yo con eso no encuentro sustento bíblico. Vamos a la palabra, porque como les digo, no quiero que sea lo que yo digo o lo que creo, sino lo que la palabra dice. Entonces, ¿cuál es el bautismo del Espíritu? El bautismo del Espíritu se recibe al momento de la conversión. Cuando yo voy a 1 Corintios 12:13, dice, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el momento que nosotros pasamos a ser de la familia del Señor, confiamos y creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento somos bautizados en el Espíritu. Somos en ese momento unidos a la familia de Cristo. Eso representa el bautismo del Espíritu. Como dice ahí, pasamos todos, aquí dice, constituimos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces es el medio por el cual somos unidos al cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el propósito? O sea, de ser bautizados en el Espíritu. ¿Por qué necesitamos ese bautismo del Espíritu? Porque necesitamos poder. ¿Poder para qué? Para vivir, como dijimos ahorita, mediante el Espíritu. Para proclamar el Evangelio. Para llevar a otros a Dios. Aquí no se trata de, como dijimos ahorita, de mis fuerzas. Yo necesito el Espíritu. Y por eso es que el Señor, en el momento en el que un creyente nace de nuevo, le da su Espíritu. ¿Por qué? Porque ¿cómo más va a vivir la vida cristiana sin el Espíritu? ¿Cómo vamos nosotros a vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo? Entonces en ese momento todos somos sellados por el Espíritu, en el momento en el que creemos en Jesucristo y verdaderamente nacemos de nuevo. Entonces
Acá son algunas aclaraciones acerca del Espíritu. Dice, Jesús es el que bautiza con el Espíritu. El Señor le dice, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y permanece es el que bautiza con el Espíritu. ¿Quién fue ese? Cristo. Cristo es el que nos bautiza por medio del Espíritu a su familia. Todos los creyentes son bautizados en el momento de su conversión, lo acabamos de ver. El resultado de los creyentes fue algo, esto es algo también que hay que tener muy claro. Ese resultado de los creyentes en Hechos 1, donde ellos empiezan ahí más adelante, pues ya vamos a ver en otra clase, donde ellos reciben esas lenguas de fuego y empiezan todos a hablar y a hablar en lenguas que toda la gente los escuchaba en su idioma y decían, ¿qué es esto? Eso fue algo único para ellos en ese momento. Yo no estoy diciendo que una persona no pueda tener una manifestación del Espíritu, claro, porque el Espíritu ha dado dones, el Espíritu da el don de profecía, el don de lenguas, don de interpretación de lenguas, pero no es, como dice, no es la norma para decir que una persona ha sido bautizada por el Espíritu. El momento en que una persona puede recibir eso no significa, oh, esa persona recibió al Espíritu Santo. No, y los otros no lo tienen. No es así. Todos hemos recibido al Espíritu, pero el Espíritu se manifiesta a medida que nosotros vamos caminando en obediencia al Señor. Ustedes sabían, ahorita vamos a ver que, como dice un versículo, nosotros podemos entristecer el Espíritu. Dice, no contristen al Espíritu con el cual fueron sellados. ¿Y cómo entristece uno al Espíritu? Pecado. Con el pecado, pecando. Entonces, ¿cómo puedo yo pretender vivir una vida de poder en el Espíritu si lo entristezco, si lo apago? No apaguen el Espíritu, también dice otra palabra, no apaguen el Espíritu, sino sean llenos de Él. Y ser lleno no significa que lo recibo, no, yo ya lo tengo. Pero es cuánto quiero yo que se llene eso en mí. Y eso lo hago a medida de que, ¿cierto? De que yo vivo en obediencia. Entonces, la vida por medio del Espíritu es eso, o sea, nos da poder. Ustedes sabían que cuando la palabra poder ahí significa dunamis, el griego, que significa dinamita. O sea, imagínense, el Espíritu es la dinamita que nosotros necesitamos. Eso que los empoderó a ellos para poder explotar y revolucionar Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. El Espíritu es el que designa posiciones. Algunos apóstoles, como dice Efesios 4:11, algunos apóstoles, otros profetas, maestros. Es el que otorga dones. Muchas personas dicen, no, es que yo quiero tener tal don, Pero el Espíritu Santo es el que da según lo que Él decida, lo que Él le place. El don de servicio, de enseñanza, de liderazgo. Otorga manifestaciones, como hablamos, de poder sanar a alguien. Profecía. Y para poder ver el Espíritu no debo entristecerlo, como dice Efesios 4:30. Debo caminar y ser lleno del Espíritu Santo. Cuando vivo por medio del Espíritu, Él fortalece todo mi ser. En la primera sesión yo hablaba de que el personaje principal del libro de Hechos no fue ni Pedro, no fue ni Pablo, es el Espíritu Santo. Y si nosotros leemos este libro con otros ojos, pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame la importancia de tu Espíritu para poder vivir la vida cristiana. Que nosotros tengamos ese anhelo de conocer a esta tercer persona, la Trinidad, de la que se habla tan poco. Y los que hablan mucho de Él, lo malinterpretan, lo manipulan. El Espíritu Santo no es el que pone a una persona a hacer locuras, no. El Espíritu Santo tiene poder, ¿para qué? Para que verdaderamente podamos transformar vidas. Para nosotros poder saber qué necesita esa persona, qué palabra le tengo yo que llevar a esa persona. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, mi mayor invitación para ustedes al leer Hechos es eso. O sea, pidámosle al Señor, muéstrame tu Espíritu, déjame ver el poder de tu Espíritu, la obra de tu Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice, entonces me dijo al profeta Zacarías, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, no se trata de que tanto sabemos, no se trata de que tanto tiempo llevamos en el Evangelio, que tanto vamos a la iglesia, que tanto oramos. Es por su Espíritu.